Hola, mi nombre es David Cardona, del grado noveno. En esta ocasión vengo a hablarles un poco de la narrativa latinoamericana, desde el costumbrismo hasta el naturalismo y de la lírica desde el modernismo al vanguardismo. También abordaré la literatura del postboom al postboom. Vamos a iniciar hablando un poco del vanguardismo. Es un conjunto de movimientos y corrientes artísticas y literarias reactivas que surgieron en los inicios del siglo XX, especialmente aquellas que se desarrollaron a partir de la Primera Guerra Mundial. Abarca una gran variedad de movimientos y corrientes artísticas cuyo único elemento en común es la libertad de expresión y la innovación estética. El vanguardismo significó uno de los momentos de mayor unidad entre los artistas europeos que se proyectaron hacia la construcción de una nueva cultura y por tanto de una nueva sociedad. Em, pero el vanguardismo no fue ni mucho menos una tendencia unitaria, sino que estuvo formado por una gran cantidad de movimientos, cada uno de ellos con peculiaridades, intenciones y técnicas muy propias. Estas técnicas tenían en común el deseo de crear un arte radicalmente nuevo y que rompiese definitivamente con el realismo. Em, las vanguardias en Europa. Los movimientos de vanguardia fueron fundamentalmente europeos y buena parte de ellos mayoritariamente tuvieron raíz francesa, en la medida en que sus pautas se marcaron desde París, que ya había sido el lugar de origen de anteriores tendencias de carácter renovador, como el simbolismo, el impresionismo y el modernismo. En París se gestaron movimientos como el cubismo, el futurismo y el surrealismo, que los miraremos un poco a continuación. Bueno, el futurismo. El futurismo puede considerarse uno de los primeros movimientos de vanguardia. Comenzó en 1909, año en que su fundador, Marinetti, un italiano, publicó en París el primer manifiesto definiendo el movimiento. Destacan en él los siguientes rasgos. Los temas pues, eran la velocidad, el riesgo, el peligro, lo moderno, las máquinas, la violencia, los deportes, la guerra, el militarismo, entre otros. Bueno, el cubismo. El cubismo en artes plásticas surgió en torno al año 1907 con pintores como Picasso o Braque. El cubismo literario apareció unos años más tarde y su máximo representante sería Apollinaire. Como rasgos característicos de este movimiento pueden citarse descomposición de la realidad y su observación desde diferentes perspectivas, integración de diferentes artes, pretensión de crear obras de arte con vida propia, fragmentarismo, espontaneidad y se huye del intelectualismo. El dadaísmo tiene su origen en Zúrich en 1916 durante la Gran Guerra. Los dadaístas querían acabar con el arte, bueno o malo, y con la noción misma de la literatura. Representaron la negociación absoluta. De ahí que su nihilismo acabara en un callejón sin salida. Eh, Sarah explicó tardíamente, en 1950, que para comprender muchos de los supuestos del dadaísmo, había que imaginarse la situación de unos jóvenes prisioneros en Suiza en 1914 y dominados por el rechazo hacia toda forma de civilización moderna, incluido el lenguaje. Bueno, el expresionismo. Los representantes de este movimiento prefirieron, prefirieron hablar más de postura vital que de una corriente entendida como tal. En todo caso, el expresionismo se identificó frecuentemente
con anticonformismo y sus exponentes fueron vistos como iconoclastas. En el movimiento tendría sus momentos estelares durante la segunda década del siglo e inicios de la tercera. El expresionismo, basándose en la intuición, depura, intensifica e interpreta la realidad, pero nunca se aparta totalmente de ella. Y por supuesto, es absolutamente irracionalista. Surrealismo. El surrealismo como movimiento artístico nace en Francia en torno a 1920, aunque probablemente sus mejores manifestaciones sean en España o proceden de artistas españoles. Su creador fue André Breton y en torno a él se formó un importante grupo de artistas que residieron en París y que durante algún tiempo siguieron fielmente los dictados de la teoría surrealista. Luis Aragón, Juan Larrea, Luis Buñuel y Salvador Dalí, entre otros. El surrealismo no pretendía ser solamente una opción artística, sino que quiso ser un movimiento que promoviera la revolución integral, la liberación total del hombre y pretendió transformar la vida. Esa liberación total que buscan los surrealistas se centra fundamentalmente en dos áreas de la personalidad y de la vida. Por un lado, buscan liberar al ser humano de sus propias represiones. En este aspecto entroncan con la teoría del psicoanálisis de Freud, pero también, por otro lado, pretendieron una liberación de la represión que sobre el hombre ejerce la sociedad burguesa y su modelo de Estado. En esta tendencia, el surrealismo se relacionará con el marxismo. Eh, en mi opinión, de todos estos movimientos, el que más me llama la atención es el cubismo, porque me gustan demasiado las obras de Picasso por sus coloridas pinturas abstractas. Pasando un poco de tema, hablando ya pues acerca de la vanguardia en Latinoamérica, pues el vanguardismo latinoamericano fue un movimiento artístico y literario que se desarrolló a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, como respuesta a los grandes cambios políticos y sociales que sucedieron en el continente americano, producto de la Primera Guerra Mundial, la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial. Sus movimientos más importantes fueron el creacionismo, el cual fue propuesto por el chileno Vicente Huidobro durante su estancia en España en 1918. Como su nombre lo indica, deja de lado la concepción descriptiva de la literatura y se centra en la creación libre del artista que innova y expresa ideas, conceptos y elementos totalmente nuevos. En el creacionismo se le da al poeta la posibilidad de alterar inclusive los usos de los signos de puntuación, dado que se le permite hacer caso omiso de estos. El ultraísmo fue propuesto por el argentino Jorge Luis Borges en 1919. En el ultraísmo, el artista hace uso de la metáfora, por lo general incoherente, como elemento principal para expresar sus ideas e inquietudes. Deja de lado la rima tradicional y presenta un lenguaje más crudo y simplificado a través del que omite los adornos y calificativos innecesarios. Introduce el uso de las palabras esdrújulas dentro de la narrativa, así como también los neologismos y los tecnicismos. Presenta una fuerte influencia de las características del cubismo, el dadaísmo
y el futurismo europeo, así como también del mismo creacionismo de Withdrawal. Simplismo tuvo sus inicios en Perú en 1925 de la mano del poeta Alberto Hidalgo. El simplismo busca representar las ideas del autor de las formas más sencillas y claras posibles, prescindiendo de todo aquello que representa una barrera para la comprensión de la poesía. Al igual que el ultraísmo, hace uso del recurso de la metáfora como elemento para darle forma e imagen a las ideas del artista. Sin embargo, en este caso se utilizan con un sentido claro y coherente. Por lo general abarca temas relacionados con el amor propio y el patriotismo. Estridentismo. Fue creado por el mexicano Manuel Maples Arce en 1921. El estridentismo se muestra como una forma de expresión rebelde y de rechazo a las costumbres del pasado, con la intención de dar paso a lo novedoso y moderno. Los estridentistas utilizan el humor negro y la irreverencia para dar la connotación negativa a las costumbres y normas tradicionales del pasado. Se plantea una nueva sociedad denominada como Estridentópolis, creada a partir de los desarrollos tecnológicos y una nueva concepción política y social. Por último, está el nadaísmo. Nació en 1958 de la mano del colombiano Gonzalo Arango. Se caracteriza por su marcado componente existencialista y por la crítica al sistema social, político y religioso colombiano de la época. Sus mayores críticas eran de carácter anárquico en contra de las instituciones, lo que reflejaba el descontento que sentían los artistas por la alineación derivada de las prácticas políticas y religiosas. Bueno, pasando también un poco de tema, hablaré acerca del costumbrismo. Se conoce como costumbrismo a un movimiento artístico cuya finalidad es expresar las costumbres y usos de una sociedad. Surgió a partir del romanticismo, pero tuvo un desarrollo mayor en literatura y pintura del siglo XIX, particularmente en España. Se llama cuadro de costumbres a las obras que retratan una escena determinada o típica, aunque también el costumbrismo puede describir una escena con humor o sarcasmo. Y en tal caso, pues se trata de un artículo de costumbres. No obstante, muchos autores los utilizan como sinónimos. Bueno, hablaré también del criollismo, el cual es un movimiento literario que surgió a fines del siglo XIX y se extendió en el siglo XX. Sus antecedentes se encuentran en las primeras búsquedas de una identidad americana iniciadas desde el siglo XVI. El criollismo apareció casi simultáneamente en toda Latinoamérica como una búsqueda de lo autóctono, lo local y aquello que identifica a toda la región. Su objetivo era representar a los sectores excluidos y populares de cada nación y rescatar las tradiciones y costumbres. El realismo. El realismo es una tendencia respecto al hecho artístico que valora la semejanza o la correlación entre las formas de representación estética y la realidad misma que las inspira. Es decir, que valora el parecido de la obra de arte con el mundo real. El realismo ha predominado en diversas ocasiones a lo largo de la historia del arte, pudiendo ser aplicado hoy en día a formas de expresión más jóvenes, como lo es, por ejemplo, el cine y la fotografía. En líneas generales, se asocia el realismo con una doctrina de pensamiento laica, empírica, cuando no cotidiana. El naturalismo es un movimiento artístico y principalmente literario
que surgió en el siglo XIX también, como una suerte de continuación y profundación del realismo, opuesto por lo tanto al idealismo romántico. Este movimiento se caracterizó por una visión artística más apegada a la realidad, objetiva y sobre todo comprometida con el retrato de las clases sociales más desfavorecidas, cuyos problemas pretendía explicar mediante una visión racional, cientificista y desprovista de moral. El boom. Eh, Hablaré un poco acerca pues, del boom latinoamericano. El contexto histórico. En las décadas de 1960 y 1970, la dinámica de la Guerra Fría marcó el clima político y diplomático en el mundo. Durante este tiempo, en América Latina se vivió una fuerte agitación política. Así este clima se convirtió en el telón de fondo para el trabajo de los escritores del boom latinoamericano. Sus ideas, muchas veces radicales, operaban dentro de este contexto. Bueno, la Revolución Cubana. Muchos expertos señalan el triunfo de la Revolución Cubana en 1959 como el origen de este boom latinoamericano. Esta revolución, que prometía una nueva era, atrajo la atención del mundo hacia la región y hacia sus escritores. Regímenes autoritarios latinoamericanos. Durante los años 60 y 70, regímenes autoritarios militares gobernaron Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, entre otros. Por ejemplo, el presidente Salvador Allende, electo democráticamente, fue derrocado en Chile el 11 de septiembre de 1973. Este fue reemplazado por el general Augusto Pinochet, quien gobernó hasta 1990. Cambios en la literatura latinoamericana. Entre 1950 y 1975 se produjeron cambios importantes en la forma en que se interpretaban y escribían la historia y la literatura en la región. También hubo un cambio en la autopercepción de los novelistas hispanoamericanos. En este sentido, varios elementos contribuyeron a esta modificación. Em, Algunos de estos fueron el desarrollo de las ciudades, la madurez de la clase media y un aumento de la comunicación entre los países de América Latina. El caso de Padilla. La mayor atención prestada a las novelistas hispanoamericanas y su éxito internacional ocurrió en la década de 1960, luego de la Revolución Cubana. Sin embargo, el periodo de euforia decayó en 1971. Em, en ese año, el gobierno de la isla caribeña endureció su línea partidaria y el poeta Berto Padilla se vio obligado a rechazar en un documento público sus supuestos puntos de vista decadentes y desviados. Entonces, la ira por el caso de Padilla puso fin a la afinidad entre los intelectuales hispanoamericanos y el mito inspirador cubano. Algunos señalan este caso como el comienzo del fin del boom latinoamericano. Em, Características. Características, pues claramente del boom latinoamericano. Una de las características de los escritores del boom latinoamericano, valga la redundancia, es la creación de escenarios míticos. Estos se convirtieron en símbolos que exploraron el desarrollo de la cultura desde puntos de vista sociopolíticos. También, a diferencia de su generación anterior basada en el realismo, exploraron la realidad latinoamericana a través de formas narrativas experimentales. Esta ruptura con la estética tradicional introdujo varios elementos radicales.
Entre otros, una característica común de este movimiento es el empleo frecuente del realismo mágico. También hablaré un poco del realismo mágico. Intenta mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano o común. Su objetivo no es el despertar emociones, sino expresarlas, siendo además y sobre todo una actitud frente a la realidad. Y pues eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención.